Bienvenidos a Nébula, un viaje al corazón del misterio, donde el universo susurra secretos que desafían nuestra comprensión. Somos Raúl Sacrest y Patricia Alonso, tus guías en esta travesía por lo desconocido, donde las estrellas no solo iluminan el cielo, sino también los enigmas que guardan. En Nébula exploraremos los misterios que yacen más allá del horizonte, aquellos que se esconden entre las sombras de la realidad y la imaginación. Desde antiguas civilizaciones que miraban al cielo buscando respuestas hasta fenómenos inexplicables que continúan desafiando a la ciencia moderna. Acompáñanos en cada episodio mientras desentrañamos historias de lo inexplicable. Exploramos los confines de la mente humana y nos adentramos en las profundidades del universo en busca de las respuestas que yacen en el abismo. Ajusta tu mirada al firmamento. Apaga las luces de la razón y deja que el misterio te envuelva. Esto es Nébula. Bienvenidos a lo desconocido. Dicen que las paredes de los hospitales guardan más que historias médicas, que en los pasillos donde se alivia el dolor también se escucha el eco de lo inexplicable. Hoy viajamos al corazón del barrio de Horta, en Barcelona, donde un antiguo hospital fundado con fines benéficos se ha convertido en escenario de inquietantes testimonios. La Fundació Alba, antigua residencia de enfermos incurables, aún hoy guarda secretos que desafían la lógica. Voces sin dueño, puertas y ventanas que se abren solas, sombras que cruzan los pasillos vacíos. ¿Son leyendas urbanas o señales de algo que se niega a descansar? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nébula, donde los misterios nos van a hablar. Hoy nos adentramos en los secretos de la Fundació Alba, Hospital de Sant Miquel. Buenas noches y bienvenidos una semana más a Nébula. Como decimos siempre, desde el universo hacia la Tierra para desentrañar los misterios que tanto nos gustan y tanto nos apasionan. Y una semana más recorremos esa senda, esos caminos, esos atajos incluso en ocasiones hacia el misterio. Y para todo ello, nada más y nada menos que tengo a mi lado a Patricia Alonso. Buenas noches, Patricia Alonso. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, familia nebulera. Y bueno, como os digo siempre, encantados de que esta familia, semana tras semana, cada vez crezca más. Y sobre todo, voy a resaltar, porque tenemos que resaltar también esto, que tenemos que agradecer a todos los componentes, a todos los apoyos nebuleros que estamos teniendo a día de hoy, que incluso van subiendo. Es decir, cada vez hay más personas que apuestan por este programa y, de alguna forma, pues prácticamente creo que han subido a la cuota. Estamos en unos 2 euros, 1,99, eso es lo que nos dijeron directamente en iVoox. Están apostando para que este programa, vuestro programa, continúe cada semana. Y además incluso tenemos que algún saludo por ahí pendiente, ¿verdad, Patri? Pues sí, desde aquí ya sabéis que bueno, para nosotros, todos y cada uno de vosotros sois súper especiales, que nos mandáis vuestros mensajes de cariño, de apoyo, vuestras experiencias, comentarios y que podéis seguir haciéndolo, por supuesto, siempre que queráis. Pero hoy en concreto queremos saludar a nuestros chicos de aquí de Valladolid, un grupo de amigos, y son Sergio y Noé, Marisa, Pepe, Rafa, Isabel, Raquel, Jesús, Sara y Alberto. Que bueno, pues aparte de ser aquí unos seguidores del programa, son amigos con los que hemos compartido ya alguna experiencia, ¿verdad? Esas que nos gusta hacer alguna escapadita por ahí haciendo un poquito de urbex. Y bueno, pues la verdad es que vivimos una experiencia con ellos. Hay que decir que estuvimos en el viejo hospital de Viana, de Cega, conocido por muchos. Y bueno,
realmente no pasaron demasiadas cosas, pero bueno, las poquitas que pasaron fueron especiales, ¿verdad? Algunas pasaron, pero sí que nos quedamos sobre todo con la experiencia de compartir. Fijaros que el misterio no solamente se adecúa en el sentido de querer encontrar siempre respuestas, sino en muchas ocasiones, a veces, un grupo de personas comparten experiencias en lugares que a lo mejor no visitarían en otras circunstancias, y con eso, pues bueno, se generan también amistades, y por eso hemos decidido mandar este saludo directamente a todo el grupito que tenemos incluso en el WhatsApp como Viana de Cega, es decir, para la visita que hicimos al sanatorio de tuberculosos, en este sentido, de aquí de Viana de Cega. Y bueno, pues hablando de sanatorio y de hospitales, hoy deciros, bueno, como os ha dicho Raúl en la intro, que tenemos un sitio muy especial, un sitio donde las historias cobran vida y a veces incluso se niegan a morir. Nos vamos a adentrar en los muros del pasado, entre los pasillos silenciosos y las habitaciones donde aún parece que flota el eco de lo que un día fue. Hoy os hablaremos de la Fundación Alba y el antiguo Hospital de San Miquel, allí en Barcelona. Un lugar marcado por la compasión, la lucha, el dolor y algo más. Su historia está tejida con los hilos de lo humano y de lo inexplicable. Testimonios, archivos, susurros del ayer. Acompañadnos a descubrir no solo la labor que allí se llevó a cabo, sino también los fenómenos extraños que incluso a día de hoy despiertan escalofríos entre aquellos que se atreven a entrar. Prepararos para mirar de frente a lo que muchos prefieren ignorar. Pues muy buena presentación sobre un hospital que la verdad, bueno, hospital hoy en día no es un hospital, tengo que aclarar eso. De hecho, incluso hay que decir que hay un capítulo extenso en el cual se recoge en Enigma Barcino, el libro que escribí, que se publicó hace bien poquito, y que dentro de nada más también estoy presentando en Barcelona. Fijaros, hace poco ha pasado el día de San Jordi. He visto con una añoranza tremenda el hecho de poder estar allí con todos en Rondas de Cataluña. Sé que muchos me habéis mandado mensajes preguntándome si iba a estar en San Jordi. No estaba en San Jordi, no he estado, no había previsión. También hay trabajo por que realizar, y esto me ha impedido poder visitar la ciudad de Barcelona en esta fecha tan importante, pero sí que es cierto que en mayo estaré en la ciudad de Barcelona, estaremos en la ciudad de Barcelona, porque Patricia evidentemente también me acompaña, y podremos firmar libros, haremos presentación y haré una pequeña conferencia hablando de estos misterios que tanto nos gustan. Y ya recabando la información, y cómo no, de cómo es esta Fundació Alba Hospital de San Miquel, yo creo que si queréis podemos empezar. No sé cómo lo ves tú, Patri, desde un principio. Pues sí, vamos a por el principio, porque en el capítulo que tú dedicas en tu libro, en Enigma Barcino, a este lugar, has hecho una investigación muy exhaustiva de todo esto. Pero, ¿cómo te llega a ti esta información? ¿Cómo empiezas con este caso? Bueno, la verdad que de forma casual, de casualidad, podemos llamarlo así. Yo recuerdo que estaba haciendo un reportaje, en este caso que salió emitido también para Cuarto Milenio, sobre enfermeras que eran testimonios de lo insólito, en el cual recogíamos ciertas experiencias de las enfermeras que trabajaban en diferentes hospitales. Y cómo no, con ello, pues conoces a mucha gente del ámbito de la sanidad, y entre ellas, pues bueno, llegó un día en el cual, pues indagando estos fenómenos paranormales en hospitales, recibo la llamada de una enfermera que trabajaba o que había trabajado justamente en esta Fundació Alba Hospital de San Miquel, diciéndome que bueno, que ya la apariencia propia del lugar ya era bastante inquietante, pero que no se quedaba tan solo en lo inquietante que puede tener esa apariencia, sino que parece ser que en el propio interior de esta fundación había, por lo menos tal y como me lo definió, era como que estaba encantado, es decir, una serie de fenómenos paranormales que se venían dando y que la gran, inmensa mayoría de profesionales que allí trabajaban, pues terminaban por comentar unos con otros y sobre todo, pues de alguna forma explayarlo y contarlo, ¿no? Porque a veces uno necesita, cuando vives estas circunstancias tan extrañas, el hecho de poder narrarlo, ¿no? Y qué mejor que un compañero que es posible que también haya vivido prácticamente lo mismo. Y así fue como, de alguna forma, yo tuve pues la información de que en este hospital por lo menos se daban situaciones del todo insólitas, y a partir de aquí empezó esta investigación.
evidentemente, gracias a la colaboración de la ayuda, en este caso, bueno, creo que se puede decir el nombre porque ya lo hemos dicho en alguna ocasión, de Àngels, que fue la que me presentó a diferentes profesionales que explicaron y narraron ciertas experiencias que tuvieron lugar en ese sitio. Y tengo que decirte, fíjate, Patri, que es muy curioso, porque recuerdo cuando empecé a escribir el libro, que incluso no había, creo que ni el capítulo, pero sí que estaba en mente el hecho de poder ponerlo en esta obra de la ciudad de Barcelona. Me empezaron a llegar, porque claro, este caso lo he comentado en alguna radio más, en algún programa más, y curiosamente, en esa época en la cual yo estaba metido de lleno en este libro, me empezaron a llegar diferentes comunicaciones y mensajes de gente que había escuchado el programa de hace no sé cuántos años, yo creo que cuando hice la investigación de este hospital, diciéndome que ellas, bueno, personas, ellas en este caso, sí, mujeres que habían también vivido ciertas experiencias en estos lugares, es decir, en este mismo lugar, que se habían sentido muy identificadas con las palabras que más adelante pondremos de las enfermeras y profesionales que ahí estuvieron trabajando. Así que ahí es nada, o sea, yo, para empezar, si queréis, esta es la real historia de lo que ocurrió, o cómo llegó hasta mis manos o hasta mis oídos toda esta historia. Bueno, de hecho creo, ¿verdad?, que hoy tenemos algún testimonio que van a poder escuchar nuestros oyentes, o más de uno. Pero bueno, creo que lo mejor, Raúl, es, vamos a remontarnos un poquito atrás a la historia de este lugar. O sea, cuando se construye, porque creo que es un sitio en el que ha habido mucha tragedia, mucho dolor, hay demasiadas cosas ahí acumuladas. Pues a nivel histórico, fíjate que yo creo que obtengo el primer dato que data del 25 de febrero de 1493, en la cual existe una carta propiamente de los Reyes Católicos, en la cual se hace constar de que estas tierras o este territorio, ese terreno, pasa a ser propiedad de los frailes mínimos. En ese momento, tenemos que decir, en la ciudad de Barcelona, digamos lo que es céntrico, lo que es la parte del gótico y demás, esto quedaba como a las afueras, es decir, prácticamente era todo montaña. Incluso donde estaban estos terrenos también había una montaña, prácticamente habían 4 masías y campos de cultivo, pero la ciudad, digamos, que quedaba un poquito alejada. Hoy en día, evidentemente, tenemos muy cerquita lo que es el Valle Hebrón, tenemos Ronda de Dalt y tenemos muchos barrios que se han ido haciendo a lo largo de los años, pero en aquel momento, Reyes Católicos, 1400, sí que es cierto que aquello era pues prácticamente campo, terreno y naturaleza. Esto pasa a la orden de los frailes mínimos, y con ello lo que hacen es levantar una torre y una capilla pública. Esto era utilizado en su momento por los frailes como un lugar de remanso, de paz, de meditación, de esa búsqueda, digamos, de Dios, vamos a ponerlo así, en mitad de la naturaleza. Insisto, para la gente que lo entienda, en mitad de la naturaleza y en mitad de la nada. Todo esto prácticamente se conserva de esta forma con los frailes mínimos hasta 1835, momento en el cual tuvo lugar la exclaustración. Y gracias a esa desamortización de la Torre de los Frares, hubo una persona bastante conocida en la ciudad de Barcelona, un notario de la ciudad, llamado Ferran Moragas i Ubach, que fíjate que nada más y nada menos que era el abuelo de Francesc Moragas i Barret, que fue el fundador de la entidad bancaria La Caixa. Y esto ocurrió el 25 de abril de 1844. Así que imagínate, tenemos un remanso de paz por parte de los frailes, existe una exclaustración, y por parte del abuelo del que sería el fundador de la Caixa de Cataluña, de la Caixa, perdón, en este caso, resulta que es la persona que lo compra. Se desconoce la fecha exacta en la cual pasa del abuelo del fundador de la Caixa a nombre del señor Miquel Andreu i Albà, pero sí se constata de que pasa a este señor. Ese señor es nacido en Mataró, Barcelona, y lo que hizo fue querer ampliar la torre construida por los frailes mínimos para poder albergar y dar más ayuda de beneficencia, es decir, hacer como una especie de hospital benéfico para los más necesitados y los pobres de la ciudad de Barcelona. Entre los años 1917 y 1927 se construyeron 2 salas anexas a esta pequeña torre, ampliando este lugar para albergar y cubrir a más personas y adaptándolos con grandes mejoras, no solamente con aquella pequeña torre.
En el año 1921, el señor Miquel Andreu i Albà falleció, prácticamente a mitad de la construcción de lo que sería este proyecto para albergar un hospital de beneficencia, donando este proyecto para la construcción del Hospital de Sant Miquel. En memoria de esta donación a la Diputación de Barcelona y en memoria por hacer un hospital de beneficencia, nombraron al lugar el edificio como Fundació Albà Hospital de Sant Miquel. Añadieron esa Fundació Albà, por la donación de este hombre, a ese Hospital de Sant Miquel. Y llegamos a la fecha de la inauguración de lo que fue Fundació Hospital de Sant Miquel, que ocurrió el 26 de octubre de 1927, como recoge la noticia en la inauguración de este lugar, en La Vanguardia de Barcelona, donde acudieron los reyes de España. En él se define la fundación como Hospital de Inválidos e Incurables. Diferentes personalidades de Barcelona y las Hermanas de la Caridad, que regentaban en aquel momento y hasta la fecha actualmente lo siguen regentando, asistieron también a este acto inaugural. Así que desde 1927 hasta unos años venideros muy cercanos, esto ha sido un hospital de beneficencia, un hospital de pobres. Recordemos que los hospitales, en muchos pasos de lo que sería la vida, no era un lugar donde la gente iba a curarse, era un lugar donde la gente iba a morir. De hecho, he dicho, por palabras textuales de La Vanguardia, que era un lugar de incurables, donde, por ejemplo, la tuberculosis fue, como mínimo, intentaron tratarla. Montaña, naturaleza, aire puro, supuestamente, y ese largo, etcétera. Incluso tengo entendido, por lo que he leído en tu libro, que durante la Guerra Civil Española este lugar fue utilizado como cárcel e incluso durante unos meses como campo de concentración, que incluso los propios presos no podían asomarse a las ventanas porque los militares, los soldados que estaban abajo, los disparaban a la cabeza. Sí, así es. Mientras que levantaban lo que era el recinto, el campo de concentración de Horta, mientras se podía construir este recinto, sí que es cierto que utilizaron este hospital de pobres para encarcelar y tener a los presos de la guerra en ese lugar. Y como bien dices tú, ese dato que se aporta en el libro también simplemente viene dado ¿por qué? Porque yo recuperé un documental que se hizo sobre los presos directamente en la ciudad de Barcelona y muchos de ellos estaban ubicados y estuvieron en esta Fundació Albà Hospital de Sant Miquel encerrados. Ellos mismos contaban que la vida era muy dura en aquel momento. Imaginemos también la alimentación también muy precaria, etcétera, todas las penalidades que puede suponer un campo de concentración y que encima a cualquier preso que tenía la intención de asomar su cabeza por alguna de las ventanas a ver qué día hacía, si llovía o hacía sol, los soldados, imagino que pocos soldados, quizás a mejor que estaban de vigilancia, tenían la orden directa de disparar a la cabeza. Es decir, que muchos presos en aquel lugar murieron porque decidieron en un momento dado asomar su cabeza a alguna de las ventanas y aquellos guardias que estaban en aquel momento, pensando que querían escapar, acaban disparando y matando a esas personas. Esto, tal y como lo cuento y tal y como lo digo, está recogido, como he dicho, en documentales que se han hecho a lo largo de la historia, cogiendo estos testimonios, estos testigos de lo que ocurría en estos campos de concentración. O sea que sí, que si añadimos quizás a este hospital de pobres todavía este campo de concentración, todavía es mucho más tétrico. Bueno, tú has estado allí haciendo una investigación sobre el terreno. Por lo visto también has encontrado en lo que es en los límites del terreno, unas escaleras de piedra que por lo visto son túneles que se meten bajo tierra, que deben de comunicar todos los edificios que debe de haber por allí alrededor, ¿verdad? Estamos hablando, como he dicho al principio, que es una montaña, es la montaña que está colindante con la ciudad de Barcelona, y sí que es cierto que esa montaña está agujereada, taladrada, como quien diría, y en la cual posee muchos pasillos subterráneos que comunican edificios unos con otros. Incluso, fíjate, el edificio Levante, que es el que te decía que iban a levantar para tener a esos presos de la guerra. Incluso, diga que también hay varias comunicaciones con diferentes edificios en lo que sería todo lo Llars Mundet, que se llama Hogares Mundet, en aquella zona de montaña, edificios muy particulares que entre ellos se comunicaban. Entre ellos también había, pues, donde estaban los niños huérfanos, un orfelinato, el orfelinato Rivas,
que se dice también que por esos pasillos subterráneos, pese a que está a una distancia de unos cuantos kilómetros, sí que es cierto que también se comunica. Un orfanato Rivas que también, por cierto, he recibido notificación de muchas personas que también dicen sentir, notar e incluso llegar a ver ciertos fenómenos cuanto más inexplicables. Lo que también es cierto es que a día de hoy ese orfanato es convertido en un colegio mayor y el paso de mucha gente, evidentemente, uno, aunque pase algo, un ruido extraño, siempre se puede achacar al vecino de enfrente, ¿no? Porque hay mucho paso de gente y eso marca que no puedas discernir una realidad de otra. Pero sí, hay gente que ha estado en momentos solitaria en aquel lugar y también hablan de esto. Y esos túneles, como digo, son visibles. De hecho, cuando uno pasea por lo que sería, rodea el muro que separa la calle, vamos a llamarlo así, de lo que sería este recinto, el recinto de Fundació Alba, se encuentra de que hay pequeñas puertas, como dices tú perfectamente, que están descritas también en el libro, que bajan hacia una parte interna, a una parte de abajo. Incluso decían, fíjate, que las propias monjas comunicaban y por ahí pasaban el tema de la ropa y alimentos para que llegaran de un edificio a otro y tuvieran esa comunicación sin que nadie las viera, además. Bueno, a lo mejor un poquito más adelante hablamos de que tal vez por esos pasillos pasasen algo más que no fuese ropa. Sí, pasaba cosas que no eran ropa. Bueno, sí, ahí pasaba, yo creo que pasaban muchas cosas y fíjate, una de las cosas que yo te quiero decir que he conocido a la Sor Amalia, aquí le mando un saludo a Sor Amalia, que es la Sor que regentaba en aquel momento, por ejemplo, lo que es Fundació Alba Hospital de Sant Miquel. Y es cierto que los primeros compases de la investigación yo paseaba como si fuera simplemente pues un familiar de unos residentes que está allí, porque tampoco hemos aclarado esto, hemos dicho que fue un hospital de pobres, que fue tal, pero es que a día de hoy se ha reconvertido, es decir, se ha reutilizado este emplazamiento como ahora mismo como un geriátrico, en el cual tienes un ala de aquellas que construimos, que he explicado al principio, de mujeres y un ala de hombres, incluso de personas con cierta minusvalía que también tienen plaza en este lugar. Así que todavía a día de hoy la muerte sigue visitando, de vez en cuando no, más continuo de lo que nos pensábamos también aquellas paredes. Así que imagínate tú lo que puede llegar a pasar en aquel recinto, ¿no? Sí, porque de hecho llegamos a la época de la posguerra, donde el recinto se convierte en una casa de caridad y hospital. A ver, la pobreza, obviamente, que deja una guerra, pues imagino que hace que este sitio sea muy, muy transitado por gente que busca algún tipo de ayuda, alimentos. Incluso muchas mujeres, después de la guerra, quedaron viudas y se vieron obligadas a prostituirse. Muchas de ellas, pues quedaron embarazadas. ¿Y qué ocurría en este hospital, Raúl? Esto es un tema muy delicado por varios motivos. Y uno de ellos, como he dicho, yo empiezo esta investigación con el único afán de dar notoriedad a los fenómenos paranormales que ocurren en este lugar. Pero cuando uno empieza a rascar la historia se encuentra de las atrocidades posiblemente que ocurren en este tipo de instituciones. Y una de las atrocidades que ocurrían en este tipo de instituciones es, como bien has dicho, había prostitutas que en aquella época los medios anticonceptivos pues no son los actuales, evidentemente, y era muy sencillo poder que las mujeres quedaran embarazadas o quedaran encinta, mujeres sin medios económicos y que lo que hacían era acudir a este hospital de pobres. En muchas ocasiones daban a luz, en muchas ocasiones incluso por la pobreza extrema, por la falta de alimentación, los niños en muchas ocasiones podían nacer muertos. Cuando no nacían muertos, pues las monjas se encargaban incluso de buscarles alguna familia. Vendían, en este caso, y digo así porque me he encontrado con muchos casos, es decir, no puedo decir que no tenga esta argumentación con testigos y con pruebas de todo ello. Vendían a familias un poco más pudientes, pues que a lo mejor no podían quedar embarazados, parejas y demás. Es cierto que a veces se confunde la historia con la realidad y que en ocasiones, pues si no tenían esa materia prima para vender, pues a lo mejor decían que habían nacido muertos, Patri, y acababan vendiendo. Mira, yo tengo que decir, como he dicho al principio, que cuando yo hago la investigación y mando a las enfermeras directamente al plató de Cuarto Milenio, ellas cogen un ave, las enfermeras. Y son enfermeras que evidentemente conocen a las monjas. Y fíjate tú la casualidad que cuando grabamos el reportaje, cuando se fue a grabar el reportaje ese mismo lunes,
Resulta que en el mismo AVE, Barcelona-Madrid, viajaba Sor Amalia, que luego me entero que ese viaje no era para coartar la libertad de expresión de estas enfermeras, sino que ella iba a hablar con Sor María, aquella monja que estuvo condenada por la venta de niños pequeños. Yo quiero entender que le fue a asesorar religiosamente. Desde aquí yo entiendo que Sor Amalia, todo su fin era asesorar religiosamente a Sor María, que sorprendentemente falleció pocos días antes de que tuviera que entrar a declarar en juicio, que el cuerpo se enterró en menos de 24 horas y que todo fue muy rápido. Pero yo, claro, como insisto y como digo, sí que es cierto que cuando uno a nivel periodístico, a nivel investigación, rasca cositas, encuentra a veces cosas que a lo mejor no son las deseadas y que de alguna forma te ves involucrado en estas historias. Pero bueno, vamos a centrar si quieres más en el tema más paranormal, pero bueno, que la gente también sepa un poquito de dónde proviene toda esta historia. Sí, mejor no vamos a abrir la caja de Pandora, que eso es un tema un poquito escabroso y bueno. Y más ahora con el Papa muerto. Por eso, nos daría para mucho que debatir. Que por cierto, volviendo un poco a ello, vais a perdonar, tú que has estado allí, en el lugar, ¿por qué las monjas no quieren que la gente vaya a la parte de atrás? ¿Qué hay en ese jardín, en la parte de atrás, que lo hace tan especial? Porque tengo entendido que es un sitio lleno de vegetación, de árboles, muy bonito, con jardines, pero ellas solamente permiten que los familiares de la gente que ahí está vayan solamente a la parte de adelante, pero no les gusta en absoluto que vayan a la parte de atrás. ¿Por qué? Bueno, esto es una regla que tienen las monjas. Bonita la parte de atrás no es, yo he estado, es salvaje. Dos palabras de definición, es como si estuvieras en mitad de un bosque en el cual no se cuida, prácticamente no se arregla, donde crecen diferentes tipos de plantas y árboles. Lo curioso, que a mí me pareció, y que incluso se puede ver desde Google Earth, desde el satélite, es que hay como una especie como de circunferencia bien trazada en la cual no crece la vegetación. Y claro, yo me hacía muchas preguntas de por qué las monjas primero prohíben esa parte trasera a trabajadores y demás. Es cierto que un trabajador me ha dicho que en alguna ocasión se ha dado algún incendio, algún pequeño fuego, pero tampoco se entiende mucho, porque si la gente tiene prohibido estar en este lugar, que salgan ahí a fumar tampoco tiene sentido, porque si las monjas que están siempre en esta fundación lo ven, bueno, la bronca es tremenda. Y tampoco está permitido a personal que realice visitas acceder a esa parte de atrás. Para eso está la parte de delante, como he dicho, que está bien conservada, con sus jardines, con su césped bien cortado, el largo, etcétera. Y volviendo a ese círculo, yo me hacía muchas cruces de que no entendía realmente por qué en ese círculo, concretamente, acuérdate que hablamos incluso en Joya Basiu, de que había también un círculo en el cual la vegetación parecía que no crecer. Literalmente, porque en Joya Basiu crece, pero menos, pero es que en este lugar no crece absolutamente nada, es decir, queda simplemente como una tierra blanquecina y no crece nada. Y fíjate que casualmente, hablando con personas mayores del barrio, gente que había vivido incluso la guerra y la posguerra, me dijeron, Raúl, eso tiene una fácil explicación. Fíjate, claro, gente que ha vivido este tipo de conceptos de guerra te da una explicación bien sencilla que dices, bueno, yo no había caído en ello. Es que antiguamente, cuando se querían deshacer de los cuerpos, hemos dicho que muchos niños morían, personas pobres también morían, la cual no se podían pagar entierros. ¿Qué hacían estas monjas? Pues bueno, cavaron un hoyo bastante profundo, una fosa común, en la cual no echaban tierra. Bueno, echaban tierra, pero aparte echaban otro producto. ¿Cuál es un producto? Un producto muy económico en aquel momento, que era la cal. Aquellas personas mayores me dijeron, Raúl, es que la cal se come hasta prácticamente el hueso. Es decir, si tú quieres tirar un cuerpo y que desaparezca de forma definitiva o que prácticamente no ocupe sitio y puedas tirar muchos más cuerpos, entiérralo en cal viva. Y esto yo creo que fue lo que pasó. Claro, la cal viva lo que hace es que esa tierra ya está de alguna forma contaminada por esa cal y lo que hace es que no crezca ningún tipo de vegetación, ni de planta, ni de árbol, ni absolutamente nada de nada. Así que es probable que esta parte de atrás las monjas son muy conscientes que tenían esa fosa común, y de hecho también hay comentarios que se dice que alguna persona ha hablado de esa fosa común en la cual imagínate la cantidad de cuerpos que puede haber, pero deshechos y descompuestos por mediación de un producto químico como se utilizaba en ese momento, como es la cal.
Bueno, desde luego actúa como un herbicida estupendo. Bueno, ahora sí, vamos ya a por el tema principal. ¿Cómo te llega a ti el primer testimonio de lo que sucede allí? O sea, la primera persona que te cuenta lo extraño que está viviendo por allí. La primera persona es como referencia al principio, es una llamada telefónica en la cual es una enfermera que ha trabajado durante mucho tiempo en Fundació del Hospital de Sant Miquel, y que me empieza a explicar de forma atolondrada un poco, imaginemos, ¿no? Una llamada telefónica diciéndome: Raúl, es que yo he vivido esto, y es como, bueno, vamos a poner un poco de pausa y que me expliques un poquito bien todo lo que has vivido o has dejado de vivir en ese lugar. Pero mira, si quieres, fíjate, yo creo que para que mejor que yo que lo pueda explicar, que lo explique directamente esta enfermera y luego, si quieres, desarrollamos qué es lo que explica, porque incluso luego tenemos otra enfermera que también explica cosas. ¿Te parece? Vamos a por ello. Bueno, ya desde el primer día que entré a trabajar en Fundación Alba, la verdad es que solo la subida del edificio pensé que tenía aspecto tétrico, lúgubre, triste y como un antiguo balneario. Yo me recuerdo un poco el balneario sin hacer propaganda de la Vichy catalán, que también es un poco así como triste y antiguo, un hospital antiguo. Y ya cuando entré dentro, pues un poquito se me cayó el mundo a los pies. El aspecto que tenía el edificio ya era... El edificio ya es un poco triste, es un poco misterioso, en medio de la montaña, como aquel que dice, tienes que subir una rampa a nivel del Vallebrón con coche, tienes que, pues no acabas cansado, y la verdad es que es un poco triste. Ese edificio es muy triste, es un poco misterioso, pudiéramos decir. Entre que está rodeado de árboles, el bosque, se pleno luz del día, es triste. Imagínate ya a la noche cuando se empieza a oscurecer. Porque el turno que tenías, en este caso, era más bien de noche, más bien de día. A ver, yo tenía el turno de mañana, pero sí que es verdad que el fin de semana nos tocaba trabajar todo el día, y todo el día era de 7 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, a las 6, o en invierno, 5 y media, 6, ya es oscuro, ya es negro. Cuando tú sales del edificio ya no hay luz. Y una vez dentro, estos compañeros que parece ser que tienen ciertos comentarios, cierta aprensión a la noche, ¿qué cuentan? ¿Qué cuentan ellos? ¿Qué dicen? Bueno, a ver, mira, la gente, como siempre te digo lo mismo, no quiere hablar por miedo, y gente que está trabajando, y gente pues que es eso, que tiene miedo a las represalias, o que les den un toquecito de atención, porque la Fundación Alba tiene mucho poder. Está la Iglesia, está la Diputación de Barcelona, hay gente también que es verdad de entidades privadas que no quieren hacer público su nombre, y entonces pues la verdad es que la Fundación Alba tiene un poder importante. De todas maneras, sí que es verdad que estos compañeros, pues por ejemplo, cuando es la hora de irse a su casa, al vestuario, nunca bajan solos, siempre bajan de 2 en 2, siempre van en pareja de 2. De las pocas veces que bajan solos es porque se han olvidado algo, porque han tenido que ir a buscar alguna cosa a cocina, o alguien tiene frío y se ha ido a buscar una chaqueta, pero bajar solos a la hora de irse a casa van en compañía de 2 y de 3. O sea que existe un miedo a lo que sería esa fundación, esa parte, digamos, de ese hospital antiguo. Un miedo y un respeto, porque ese hospital es como que te diría, como que cuando tú vas al vestuario, te pondría el ejemplo de que si tú a las 10 de la noche te vas a cambiar 5 minutos antes y bajas las escaleras, ya vas notando como un frío en el ambiente, algo que es un poquito difícil de describir a nivel real, pero es y a lo mejor es verano, no tiene por qué ser invierno, pero una exigencia de que vas por las zonas, y claro, el sótano en todos los lugares del mundo es frío, pero es que aquí es un congelador. Y conforme vas bajando te da la sensación de como si alguien te vigilara, y no hay cámaras de seguridad, ¿eh? Has comentado que en algún momento en los pasillos esa sensación de que te vigilan también es. También es. Sobre todo a nivel de planta baja, donde están los residentes, sí que es verdad que a cada esquina, porque como son muy religiosos, hay unas estatuas, unos de santos, pero colocadas en alto, de casi, te podría decir, 1 metro o más de altura de lo que es la figura del santo. Sí que es verdad que los santos te dan la sensación de que cuando tú vas girando por las esquinas, ellos te van vigilando y se giran a tu alrededor. Y las miradas de los santos, es que parece que te estén vigilando. La sensación es realmente que se gira ese santo. Tú te fijaras en la sombra de una pared, te podría decir que hasta se mueve todo.
Llega a mover el santo. Como quiere decir, te estoy vigilando aquí. Es curioso, pero es así. ¿Y la parte esta baja que comentas que hay un cambio de temperatura? ¿En esta parte baja ocurre algo? ¿Hay alguna sensación? En esta parte baja, porque piensa que es una residencia de 3 o 4 plantas, lo que nosotros vemos es la planta baja, que es donde duermen los residentes, y abajo están vestuarios, está farmacia, está el comedor del personal, en otra ala está la cocina, hay un almacén que están cerrados que solo tienen acceso las monjas que dicen que tienen muebles viejos, antiguos, guardados, y sí que es verdad que a la hora de comer, pues claro, un fin de semana te puedes juntar tú con un auxiliar o 2 auxiliares comiendo y tú, es decir, que en el comedor, y es un comedor que es para personal, pero no es un comedor muy grande. Sí que es verdad que a veces la puerta se abría y se cerraba sola, y cuando se abría parecía que entrara alguien, como una brisa de aire. ¿Tú has vivido la sensación de que se abra esa puerta? No, yo lo he visto, que esa puerta se ha abierto varias veces. Incluso me he levantado a cerrarla y a sacar la cabeza fuera del pasillo del comedor para ver que si había alguna persona, alguna presencia de alguien. Jamás he visto nada. Y esa puerta se ha abierto, incluso una vez comiendo, estamos comiendo un compañero y yo, y él leyendo el periódico, y yo la verdad es que estaba mirando el móvil, y la verdad es que entre nosotros estábamos uno delante del otro, y a otro lado de la mesa, una ventana que podríamos decir que es de planta baja, que da al comedor, al sótano, se rompió totalmente, y estaba cerrada. Y entonces yo sí que me levanté y le dije, yo en estos momentos, no voy a dar nombres de este compañero, pero dije, yo en estos momentos me voy, yo tengo miedo. Y me dijo, estate tranquila porque nunca van a hacer nada. Y le dije, no van a hacer nada, ¿quién? Y me dijo, tú estate tranquila. Y no me quiso contestar. Este compañero parece ser que sí que entiende lo que puede haber por allí. Claro, pero él lleva 25 años trabajando aquí. 25 años. ¿Te ha comentado una experiencia que ha podido tener él fuerte o alguna experiencia que él tuviera miedo o sintiera algo? Él no es una persona que tenga miedo, pero siempre es una persona que dice que tiene respeto. Y siempre me ha dicho, si alguna vez, con el episodio, cuando yo entré de las primeras veces a trabajar, me dijo, porque yo le pregunté, ¿cómo es? Le pregunté, el personal de la noche es un poco raro. Y me dijo, ¿por qué? Y le digo, pues mira, porque he entrado yo a las 6 de la mañana y media a trabajar, digo, me iban a pasar el parte y había un señor, un cuidador de noche que tenía en una pared todo lleno de estampas de santos y unas velas. Y yo le dije, ¿y esto por qué lo haces? Y me dijo, ya te lo contaré con el tiempo. Y con el tiempo me dijo que era para protegerse, porque ese lugar era un lugar de mucho dolor. Y yo le dije, sí, claro, las personas que están allí, pues eso, están ingresadas y es el acabar de sus vidas. Y él me dijo, no, aquí pasan cosas, y han pasado cosas. Y con el tiempo te contaré. Y bueno, me estuvo contando algunos episodios que alguna vez hemos estado hablando. ¿Quieres contar algún episodio que a él le pareciera fuerte o que a ti te pareciera fuerte? Hombre, a mí me pareció muy curioso, pero sí que es verdad porque me lo puedo creer, porque es una persona que era muy coherente con todas sus actuaciones a nivel profesional y me lo creí. Lo que pasa es que yo le dije, si me llega a pasar a mí esto de noche, no sé qué hago. Él se lo tomó se quedó como muy sorprendido, muy absorto y a la mañana siguiente sí que es verdad que le llamaron la atención en las monjas. Pero a mí me dijo que una de las noches que él que necesitaba pañales y se tenía que ir a otra unidad, que te podría decir que son 600 metros andando por el interior de planta baja, sí que es verdad que fue andando y cuando había cogido los pañales 5 o 6 que necesitaba, a nivel del exterior, vio la figura de una monja que caminaba en el jardín, en el bosque por la parte de atrás, y da la casualidad conforme tú vas andando por la parte interior, la fundación da la vuelta, es decir, que tú puedes hacer el seguimiento de esa persona tanto por la parte trasera como delantera. Y él veía por la monja, pero es que claro, la altura era a nivel de nuestra pelvis, nuestra cintura, y la monja iba pasando. Entonces él me lo estaba contando y yo decía, bueno, pero... Y entonces él llamó a la superiora, que eran las 3 de la mañana o las 4, y le dijo, ¿les está pasando algo? Y entonces él le dijo, no, estábamos durmiendo, ¿qué pasa? Dice, no, es que hay una monja en el jardín. Y entonces le dijo, mira, mañana hablaremos. Y entonces él siguió, incluso hay un balconcito, abrió el balconcito para poder acceder, que se ve del lado la cueva, y vio que la monja se quedaba ahí en la cueva donde ellas hacen las celebraciones. Sí, que realmente cueva y cueva no es. Como un altar hecho con roca,
y que te puedes introducir, es como una especie de gruta, pero sin ser una gruta. Está cerrada con unos barrotes. De esos barrotes hemos hecho fotografías y da la sensación que sean las antiguas camas de los residentes de hace, pues a lo mejor 75, 80 años. Es curioso. Claro, que esto antiguamente era un hospital de personas inválidas. Inválidas, de gente que no tenía nada, sin recursos en Barcelona. Sobre todo la mayoría podrían ser un hospital para prostitutas que estaban embarazadas, gente que vivía en la calle, gente que se había quedado en la ruina de la gente rica de Barcelona, niños abandonados. Entonces, estas prostitutas, las monjas, muchísimas veces podríamos decir que tenían a los niños y los niños morían, o las madres ya no sabían nunca más qué pasaba con esos niños. Entonces, también es un tema importante a poder estudiar. Además, yo más te invito a verlo, ¿no? Porque cada vez que están hablando de estos temas, pues te desarrolla un poco el estómago. Y sí que es verdad que lo curioso es que lo que sí que puedes comprobar, que yo lo he comprobado, es que detrás del jardín hay un montículo que allí no crece la hierba, ni en los pinos, ni nada. Y es curioso porque todo el mundo dice que allí los niños de las prostitutas que nacían con enfermedades o malformaciones, sí que es verdad que los enterraban allí. Y allí no es un lugar donde no crece la hierba. Y es más, es un lugar que a las monjas no les acostumbra, el lugar que los residentes campen por el jardín, por la parte delantera, sí, pero por la parte trasera del jardín no les gusta. ¿Les gusta las monjas? No les gusta. No les gusta porque también además hay un túnel que se ve perfectamente que va a dar a Llars Mundet, que también era de ellas en un principio. Todo aquel recinto parece que era. Y ya interiormente también, aparte de este jardín o esa fosa común de niños, o algo así, también interiormente parece ser que algunos residentes, por comentarios que hemos podido recoger, hablan también de ciertas sombras, ciertas presencias, incluso que califican de reconocimiento de personas, en este caso. ¿Tú también has visto algo de esto? A ver, yo lo que es que he podido oír es que a las 10 de la noche todo el mundo está durmiendo, porque a todo el mundo a las 8:30 está durmiendo, los ponen a todo el mundo en la cama, y sí que es verdad que tú te paseas por el pasillo sin hacer ruido y oyes voces, las voces como de una niña jugando, o de unos niños jugando, con la presencia de una pelota. Y cuando tú a lo mejor entras a la habitación y un residente a lo mejor está con la luz abierta, porque hay residentes que pueden estar en silla de ruedas pero les gusta leer en la cama, o les gusta oír la radio, simplemente están despiertos, o entras porque se necesitan algo, o incluso te ha podido llamar al timbre y te dicen, ¿por qué no ves a la niña? No, oyes la niña que está jugando. Y te la describen con un vestidito blanco, fruncidito, como antiguamente las niñas eran vestidas, con trenzas, con 2 trenzas, con lazos, y que es una niña muy alegre, muy simpática, pero que es de tez blanca, de cara muy blanca, de piel muy blanca. ¿Y esta niña interactúa con ellos de alguna manera? ¿Habla con ellos? Ellos hablan, algunos residentes te han podido decir que han hablado con la niña. ¿Y sabemos qué les ha podido decir la niña o...? No, las niñas, aunque es una niña pequeña, no te puedo decir la edad porque tampoco se lo he preguntado, pues les cuenta cosas, pero piensa que los niños hablan de cosas, de juegos infantiles, de sus fantasías e imaginaciones. ¿Y esta niña, diferentes personas la describen de la misma manera? Todos la describen de la misma manera. Todas las personas que hay. Y personas que cognitivamente están bien, es decir, que no estamos hablando de gente que tenga deterioros cognitivos ni demencias. Bueno, pues los pelos como escarpias después del testimonio de esta trabajadora, desde luego. O sea, yo no me puedo llegar a imaginar el miedo, como dice, y el respeto de esas personas que trabajan allí, siempre pendientes de cualquier ruido, de lo que pueda pasar. Ese frío que notan cuando bajan a las plantas inferiores, tanto en verano como en invierno, puertas que se abren, se cierran solas, o sea, eso tiene que ser un sinvivir. Y luego ya encima que los propios residentes te empiecen a contar cosas como que ven a una niña jugando, que les habla, que una niña desde luego con apariencia totalmente del pasado. Me parece impactante, desde luego. Fíjate que es curioso porque en todo momento cuando yo hablo con ellas o cuando hablo con estos trabajadores, sobre todo al principio, ¿no? Ese miedo a las posibles represalias por parte de la curia religiosa
y sobre todo también por la Diputación de Barcelona. No olvidemos que este edificio pertenece a la Diputación de Barcelona y está gestionado por las Monjas de la Caridad. Es decir, que persona que habla sobre este tema, digamos que no sienta muy bien. Pese a que sí que es cierto que gracias a este reportaje que se hizo, se dio mucho que hablar y sobre todo, como digo, todavía a día de hoy me siguen llegando informaciones de personas que han vivido este tipo de cosas y situaciones extrañas. Pero no es extraño, o sea, y lo de la niña, por ejemplo, es un tema muy recurrente que veremos con la segunda entrevista. Pero fíjate que incluso hay residentes, o no residentes, sino trabajadores, que hablan de voces también, que les llaman por el propio nombre. Es decir, tú vas por un pasillo, altas horas de la noche, momento en el cual el silencio es mayoritario en toda esa residencia, y escuchas que te nombran por tu voz en un pasillo. Esto ha llegado a ocurrir. Y el tema de la niña, pues da mucho miedo simplemente el hecho cuando te lo explican, aunque la niña, por ejemplo, como ha dicho, no es un tema que se muestre agresiva o se muestre algo malo hacia los residentes. Todo lo contrario, algo bueno. Y de hecho, se recogen también muchos testimonios en los cuales cuando hablas con los residentes, que te están diciendo que muchas de las noches dicen que están al lado de un colegio, porque ellos por la noche escuchan el jolgorio, las risas y los juegos de muchos niños. Esto es lo que te están informando los residentes y también parte de los trabajadores, que muchas noches ocurren estas circunstancias. Y yo puedo garantizar que sí que es cierto que es una parte educativa que hay allí, que hay universidades y demás, pero tengo que decir que no es de niños, y menos que a altas horas de la madrugada aquellos niños estén en un patio imaginario en el cual no existe, jugando como si fuera la pelota o en un patio de colegio. Así que es todo muy, muy curioso, y sobre todo te has dejado también los cristales que se rompen, que está sentada esta chica, está tranquilamente con un auxiliar y se rompe el cristal. Pero vamos, lo más impresionante que he contado siempre muchas veces es la monja que se pasea por aquellos jardines. Aquellos jardines, insisto, no la parte trasera como ella bien explica también, aquello de los niños muertos en aquella fosa común, sino aquella monja que se pasea por los patios, es decir, por el jardín principal, y que aquel trabajador que hoy en día sigue trabajando y que nunca pude conseguir el testimonio directamente grabado, sí hablado y sí explicado incluso por esta chica, pero él nunca quiso dar la cara por miedo a las posibles represalias. Bueno, a mí eso me llama mucho la atención también, ¿no? De ese trabajador que lleva ahí tantísimos años y que ha llegado a alcanzar ese nivel de resignación, digamos, ¿no? Que incluso la dice a esta chica, estate tranquila, que no hacen nada. O sea, él tiene ahí su propio altar con sus santos, sus velas, para, bueno, pues como para protegerse un poco, la dice. Pero bueno, es lo que te digo, o sea, supongo que o lo asumes si vives con ello, o si no, no te queda otra que dejar de trabajar allí. Bueno, es que la parte principal y sobre todo lo que ellos manejan, o por lo menos las informaciones que nos llegan, evidentemente ante ciertas circunstancias uno puede tener mucho miedo. Escuchar tu voz, ver una sombra pasar, como bien decía, sombras que no corresponden y que se están moviendo al paso tuyo. Estas circunstancias te pueden dar mucho miedo, pero sí que es cierto que en todo momento en las entrevistas que yo puedo realizar a todas las personas no lo están sintiendo como algo agresivo hacia ellos. Es decir, sí extraño, pero al mismo tiempo no que vaya en contra de las personas, con lo cual eso da esa cierta tranquilidad. Bueno, es curioso, ese hombre todo lleno, dice, de estampitas, ¿no? Que lleva un montón de años trabajando y tiene toda donde él se cambia, todo lleno de estampitas que le protegen, y de velas encendidas, cuidado, de velas encendidas. Y la parte baja que ella dice que se nota ese frío, curiosamente, ella lo explica también muy bien, que muy cerca, en una diferente ala, están las cocinas. Cocinas que están prácticamente perennes cocinando, es decir, cuando no son los desayunos, son las comidas, las meriendas y las cenas. Es decir, son cocinas que prácticamente pueden estar, no te diría que 12 horas al día, pero 8 horas al día cocinando, sí. Eso equivaldría, y sobre todo me hacían este comentario, a que esa parte baja, con esos fuegos para tantos residentes, de alguna forma calentaran esa planta baja, pero todo lo contrario. En momentos puntuales, cuando acercas a la cocina parece que sí que hay calor, pero en momentos puntuales parece que, aunque esté la cocina cercana, el frío se apodera en momentos puntuales de ese lugar. O sea, cuanto más, es muy, muy, muy curioso. Sí, desde luego que sí.
Y bueno, pues vamos con el segundo testimonio que tienes por ahí de tu archivo personal, de este famoso ya que Raúl nos enseña tantas cosas, que desde luego tampoco tiene ningún desperdicio. Todo esto es una segunda enfermera. Fijaros que no hay muchos auxiliares, pero he conseguido enfermeras tituladas en este sentido, en la cual pues esa parte científica le impide, vamos a llamarlo de alguna forma, el hecho de la creencia, es decir, si tienes pulso estás vivo, si no tienes pulso estás muerto, ¿no? Como los médicos. Y curiosamente narran esas experiencias. Y aquí hay un dato muy concreto que veréis que también habla de una niña que se aparece a esos residentes, y os puedo garantizar y os garantizo que las entrevistas que estéis escuchando las realicé el mismo día, una por la mañana, la otra por la tarde. Entre ellas en ningún momento hablaron y afirman prácticamente lo mismo. Así que adelante audio. Bueno, yo cuando empecé a trabajar era un sitio nuevo para mí y sí que a los pocos días de empezar noté algunas cosas. ¿Y qué fue lo que notaste, quizás en el primer momento, el primer encuentro que tuviste con algo que no tiene explicación? El primer encuentro fue estando yo en una habitación, oí mi nombre, estuve comprobando a ver si había alguien en la habitación de al lado, pero precisamente era una hora justo en la que los residentes estaban en el comedor y no había nadie. Entonces reconociste la voz, quizás de una persona mayor, de una persona más joven. Era una voz un poco joven, porque yo pensaba que era de mi tía, pero no le di importancia en ese momento. Y transcurso, algunos compañeros, se ve que también han comentado con nosotros, nos han explicado, te han explicado a ti, algunos compañeros, ciertas cosas que también se sepan por allí, de cosas. Claro, yo a los pocos días volví a oír la voz, pero era en otro sitio. Y entonces ahí ya sí que empecé un poco como a investigar y a compartirlo con otra persona. Y dio el caso de que esa persona también presentía, también veía y notaba presencias. Entonces yo ya es como que estaba más predispuesta y estaba más abierta a todo este tema. ¿Y este compañero te explicaba que había muchas circunstancias? ¿Solamente era este compañero y tú o había más compañeros que también vivían todas estas situaciones? Habíamos coincidido hablando 2, 3 máximo compañeros. Sabía yo que también había gente que hablaba del tema, pero entre nosotros, entre todos, no lo hablábamos. Yo creo que había más como petits comités en los que se hablaba del tema. Un poco tabú. Claro, porque todo esto, digamos, que quedaba bastante cerrado con el tema, digamos, de la gerencia, que son monjas que ellas tampoco nunca han hablado sobre estos temas, o cuando hacías algún comentario de ¿ha ocurrido esto?, ¿qué reacción tenían ellas, por ejemplo? Directamente a ellas yo nunca me dirigí, pero tampoco he sabido que hablen del tema. Nunca han hablado. Vale, otra de las cosas es, nos comentan que hay varias zonas, sobre todo una zona de pasillos o quizás donde están los usuarios o los ancianos. ¿Ahí te ha ocurrido alguna vez alguna cosa? En los pasillos sí. Alguna vez, la primera vez que sentí, vi una presencia, pero en una especie de luz que se metía hacia una habitación. Y dio la casualidad de que al día siguiente esa persona fallecía. Y me había pasado varias veces. O sea que no solamente una vez, sí, justamente al día después es cuando parece ser que la persona fallece. Al día siguiente o a los pocos días, sí, dependiendo un poquito, pero muy junto el espacio de tiempo. ¿Y destacar alguna zona más que quizás...? La zona de abajo, cerca de las taquillas, de los vestuarios de los trabajadores, hay un pasillo que comunica lo que es la zona de los vestuarios con también la cocina y una parte más antigua donde hay material. Y allí es un pasillo donde hay zonas muy frías, zonas muy calientes. Y bueno, algo que me sorprendió mucho es que en la zona cercana a la cocina se nota un aire frío, más frío también. Entonces, ¿cómo es posible que en un lugar donde se trabaja con fuego, ¿no?, el gas y todo esto para cocinar, y esté frío? No hay ninguna explicación coherente a por qué ocurre todo esto. Exacto.
¿Y a ti te ocurrió algo, aparte de ese frío, que notas esa caída de temperatura en ciertos momentos, algo más que te pueda ocurrir en esa zona en concreto, pues realmente en vestuarios, cocina? Sí, en la zona inferior, bueno, como muchas corrientes de aire inesperados y que no tienen nada que ver con el temporal, porque muchas han pasado en verano. Y luego estando en el vestuario sí que noté, bueno, estaba yo cambiándome, la puerta se abría y cerraba. Ahí sí que estaba un poco, no nerviosa, pero sí que sentía que estaba pasando algo. Y en el momento en que abrí yo la taquilla y saqué una pieza de ropa de la percha, lo normal es que se mueva un poco al sacar la ropa, pero estuvo como 2-3 minutos que la percha se movía de un lado hacia el otro. Balanceándose en todo momento. Sí. Quiero recordar también que me explicaste una situación justamente a la entrada en recepción, que te ocurrió algo quizás un día de verano, si no recuerdo mal, que además la probabilidad del viento era escasa. Sí, yo estaba, bueno, después de comer más o menos, y estaba en recepción y la puerta del lavabo, que está más cercano a recepción, estaba abierta o cerrada. Bueno, la cuestión es que había como un juego de abrir y cerrar la puerta y la ventana de dentro del lavabo. Entonces, cuando yo cerraba la ventana del lavabo, también cerraba la puerta. Casualmente, a los pocos minutos, esa puerta se abría, la del baño, y la ventana estaba abierta. O estaba la puerta cerrada del baño, pero abría la puerta para comprobar otra vez la ventana y la ventana estaba abierta. Y era un juego constante de abrir y cerrar. Y los usuarios, los ancianos que están por allí, imagino que si vosotros, en este caso, estáis viendo, pues tienen sensaciones, ellos que están ahí durante 24 horas, hacen algún comentario referente de ocurre esto, me pasa esto, veo lo otro. Durante un proceso normal de un residente que está estable, yo no he oído nada por parte de ellos, pero sí que en personas que han hecho el pico alto o bajo, ya que son los últimos momentos de su vida, sí que han habido varios residentes que han contado que han visto alrededor de su cama una niña jugando. Una niña jugando. ¿Y cómo definen a esta niña? ¿Se sabe cómo es? O sea, ¿todos hablan de una misma niña? ¿Son diferentes niñas? La definen de unos 8 o 10 años siempre, con 2 trenzas y que va girando alrededor de la cama. ¿Interactúan en algún momento estos ancianos? O sea, es decir, ¿hablan con esta niña o la niña les comenta alguna cosa a estos ancianos que quizás en ese pico? No. Bueno, a mí no me han contado que hablen, pero sí que la niña está contenta. Ningún tipo de amenaza, ni ningún peligro para el residente, nada. También hay otro dato que hablamos de la parte trasera de lo que es Fundació Albà, la parte de jardines, que creo que ahí también ocurrieron unas circunstancias que a ti te llamaron también la atención. Sí, hubieron 2-3 incendios en un periodo de tiempo muy corto y aparentemente tampoco había ningún motivo para que se pudiera producir ese fuego. No eran grandes incendios, pero sí que eran zonas donde la gente no puede pasar por ahí y además era alguna noche también. Entonces... Estos temas que te han pasado a ti, ¿te han ocurrido durante la noche, durante el día, indistintamente? Indistintamente. Más hacia la noche, pero bueno, claro, sabiendo que también han sucedido cosas después de comer, pues... No te queda duda. Exacto. Y bueno, una última pregunta sería que tú conoces también la parte esta de detrás, que parece ser que por algunos compañeros también nos han comentado que lo que es la gerencia de este geriátrico hoy en día tiene bastante prohibido lo que sería el acceso, o por lo menos les hace mucha gracia que estén en la parte de detrás. Ni familiares, ni usuarios, incluso creo que el personal tampoco. Volviendo un poquito al fuego,
¿Alguna explicación coherente dieron por parte de gerencia, por parte que se comentara, por parte de bomberos o quien actuara en ese momento? Bueno, yo siempre he oído un poco que es como tener el control de la gente, pero en la zona delantera, ¿no? La parte de delante que es la más visible por parte del personal y como de gerencia, quien sea. Pero yo, bueno, claro, atando cabos quizás sí que es una forma de huir de un problema o de algo paranormal que pueda existir. Lo que, claro, una explicación lógica no puedo tenerla porque... Nunca se la han dado tampoco. No. Ya digo que por parte de superiores nuestros no. Pero tampoco han buscado un culpable que fumara, que apoyara una colilla, nunca... Ni siquiera, digamos, la gerencia ha buscado un culpable a todo eso. No, siempre se ha pasado por encima del tema sin profundizar, vaya. Muy bien. Como comentaba hace un ratito, aquellos fuegos que cuando hablé con esta chica, en ningún caso, ningún bombero, ningún jefe de bomberos dio una explicación coherente a aquellos fuegos. Gerencia tampoco entró a valorar aquella historia de esos fuegos, si pudo ser un trabajador, un visitante, un usuario incluso que fumara y que a escondidas tirara la colilla. Nunca se encontraron esos restos. Algo muy curioso. Algunos dirían incluso que una llamada de atención de esa parte trasera que están dejando prácticamente estas monjas olvidadas. Bueno, yo creo que también lo que es curioso es que por parte de la gerencia haya esa ocultación y que ignoren, o sea, que hagan como que no pasa nada. O sea, porque yo estoy segura y estoy convencida de que a ellos les llega todo esto. O sea, porque los trabajadores hablan entre ellos, de alguna manera les llega, pero hacen como que no pasa nada. Aquí está todo bien, todo tranquilo. Bueno, no es que no haga nada. Yo recuerdo que cuando me explicaban estas circunstancias y notificaban estas circunstancias a la gerencia, en este caso a Sor Amalia y al grupo de monjas que gestiona este recinto, a mí me comentaban que al día siguiente se reunían todas las... Porque tengo que decir que las monjas viven también en esta fundación, viven en un recinto apartado, es decir, nadie tiene acceso, ni personal sanitario, ni personal de trabajo, ni nadie, solamente las monjas, y que ellas en todo momento lo que hacen es, cuando ocurre una circunstancia de este estilo, se reúnen todas, se van a la capilla y empiezan a rezar durante un día entero, para que supuestamente, entiendo yo, estos fenómenos no se repitan, o quizás darle paz a esa alma errante. O sea, es decir, la única explicación que me han sabido dar o que me han dado a conocer de lo que hacen estas monjas es esto: reunirse en la capilla y rezar para esas almas o para lo que sea. Nunca explican tampoco para qué están rezando, evidentemente. Claro, pues a eso me refiero, que ellas saben perfectamente lo que está pasando ahí. Pero es una manera, yo creo que de ignorarlo, de no dar voz a todo esto. No lo hablan con los trabajadores, no. Tal vez les llegan rumores de ellos, de las cosas que ven, pero simplemente lo ignoran. O sea, entre ellas, en petit comité, pues seguramente saben lo que está pasando, lo hablan, pero fuera del mundo religioso suyo, digamos, no quieren que esto se sepa. Y para más, Henry, ¿qué te parece la definición de la niña cuando esas personas... Pues esta enfermera va más allá. Esta enfermera nos llega a decir, primero, que hay unas bolas de luz, que ella ve unas bolas de luz que entran en habitaciones en concreto y que al día siguiente o a los 2 días el residente de esa habitación fallece. Es decir, como si esa bola de luz entrara. Que esa niña juguetea alrededor de la cama de ese residente. Como he dicho, no hay ningún peligro, lo dice ella muy claramente, no hay ningún peligro, ningún tipo de agresión, simplemente es una niña que quiere jugar con los residentes, con la pelota. Y curiosamente la definición es la misma, las trenzas, las coletas, ese vestido. ¿Recordáis cuando hace poco comenté que dije una experiencia que me ocurrió haciendo un programa de radio justamente en Día de Todos los Santos? Que sabéis, se cerraba aquella puerta, lo expliqué anteriormente en un programa, pues era hablando curiosamente de esta niña y hablando de este caso concreto.
de la Fundació al Hospital de Sant Miquel, donde seguramente muchos niños, no solamente aquellos recién nacidos por parte de la prostitución o de las prostitutas, acababan muriendo en aquel lugar, sino también muchos niños enfermos de tuberculosis. Porque luego un tiempo después se edificó o se hizo un edificio, el Hospital de Sant Llàtzer, que está un poquito más arriba, que trataba la tuberculosis, pero que estuvo abierto muy poquito tiempo al cadáver público. Bueno, es que recordemos que aparte de ser ahora un geriátrico, esto ha sido cárcel, ha sido campo de concentración, ha sido hospital de tuberculosos. O sea, insisto que todo lo que tiene que quedar ahí dentro, los ecos del pasado que tiene que haber ahí, tienen que ser impresionantes. Y las monjas en parte quieren borrar este pasado. Como digo yo, tengo que decir que no ha hecho ningún tipo de gracia el hecho de que yo pueda publicar este capítulo en este libro. No hizo ningún tipo de gracia el hecho de que yo investigara o preguntara. Yo tengo que decir que sé que se amenazó bajo sanción a muchos trabajadores si hablaban conmigo. Yo tengo que decir que hubo una temporada en la cual, cuando intenté acceder, que ya me di a conocer un poco, que había hablado ya sobre este tema, las puertas de aquel Hospital de Sant Miquel, Fundació Alba, tengo que decir que se me estaban abiertas, y cuando yo intentaba acceder, poquito a poco, desde un mandito alguien había tocado el botón y se me cerraban en las narices. O sea, no me dejaban tampoco llegar a traspasar el umbral de aquella puerta para continuar con aquella investigación y sobre todo recoger más testimonios que, como digo, y por suerte, a día de hoy siguen llegando. Porque la historia está ahí, la historia está escrita, la historia está marcada, en este caso, con sangre en aquel terreno, en aquel lugar. Y como bien digo, esa montaña, Jas Mundet, a las afueras de lo que era la ciudad de Barcelona, se utilizó para muchos hospitales. Hoy en día tenemos el que fue en su día Francisco Franco, que es hoy en día el Hospital de la Vall d'Hebron. Tenemos diferentes hospitales como Hospital de Sant Miquel, Fundació Alba, y fíjate que hace poco, incluso, hace muy poquito tiempo, hace unos años atrás, incluso han abierto un tanatorio. Que también aquí he recogido algunas historias de unos pasillos que van hacia la parte donde están las cámaras, donde también se han recogido imágenes de los vigilantes de seguridad, donde las sombras parece ser que circulan por aquel pasillo sin que nadie esté allí. Bueno, en cuanto al tema de que te cierran las puertas, como siempre os digo, Raúl haciendo amigos, ya sabéis. Pero, de todas formas, los hospitales es un tema muy, muy curioso y desde luego yo creo que un día deberíamos hacer un programa dedicado a pues los más emblemáticos, que tenemos muchos en este país y en los que ocurren muchas cosas. De hecho, como te decía, que esto fue parte de un reportaje que en su día se emitió en Cuarto Milenio, que tuvo mucho éxito, las cosas como son, porque en un momento de mis ideas locas de Raúl Sacres, como digo yo muchas veces, los investigadores tenían tendencia a visitar hospitales abandonados que ya estaban en desuso, que estaban prácticamente en ruinas. Precisamente hemos hablado al principio de Viana de Cega, ¿no? Aquello que está abandonado en ruinas, que se captan psicofonías, que se ven sombras, es largo, etcétera. Y yo siempre pensé, digo, y en los hospitales actuales, que hay tanta gente, algo igual tiene que pasar. Y cuando uno pregunta a los profesionales, se encuentra con muchas sorpresas, muchísimas sorpresas. Y claro, esta fue una de ellas. Porque no fueran solamente unos testimonios, sino que también desenmascararon un lugar que estaba oculto, que quedó como un geriátrico, como un edificio antiguo, pero que tiene una historia trágica y negra detrás, y donde las monjas son las únicas testigos, ¿no? Aquel desván que habla la primera enfermera, que dice que tienen aquellos mobiliarios, aquellos muebles, incluso donde desaparece aquella monja que se pasea por los jardines, que acaba en aquella cueva, y aquellas verjas que les parece no reconocer de las fotografías antiguas, las antiguas camas de aquel hospital de pobres. Tiene todos los complementos y todos los condimentos. Bueno, yo tengo que decir que cuando tú y yo estuvimos allí en Viana de Cega, que hemos estado varias veces, no solamente con este grupo de amigos, sino anteriormente a esto hemos estado Raúl y yo. Y bueno, a nosotros realmente sí que nos ocurrieron cosas. Yo, por ejemplo, me quedé impactada, tengo que decirlo, cuando estábamos 3 personas en la planta de los niños. Una de ellas, tengo que decir que era mi hermana, la otra una sobrina. Tanto mi hermana como yo escuchamos claramente la voz de un niño. O sea, un niño hablando. No distinguíamos lo que decía, pero era la voz de un niño. Y sin embargo, mi sobrina, que estaba con nosotros, ella no escuchó nada. Y nosotras lo pudimos oír pues 2 o 3 veces.
La verdad es que yo en ese momento sí que me quedé un poco paralizada, porque os aseguro que allí no había nadie. Es un lugar abandonado que desgraciadamente está muy mal, porque bueno, pues la gente, ya sabéis, el vandalismo, y todo alrededor está rodeado de un pinar enorme en el que por allí, bueno, pues no había un alma, estábamos solos. Y bueno, también cuando bajamos al sótano, también, bueno, pues grabando ahí cositas, también escuchamos ahí, bueno, pues ruidos de lo que pudo ser un pasado. Oíamos pasos, nos quedamos a oscuras completamente y solos en la sala de lo que era el crematorio, donde pudimos escuchar claramente unos pasos que se acercaban, donde nos quedamos sinceramente petrificados, porque os aseguro que allí no había nadie y eran unos pasos muy claros. Y luego a continuación escuchamos como si fuese como una respiración, un lamento de mujer. Pudimos grabar también una psicofonía en la que se oye una máquina de escribir. Venga ahí, ¿sabes? Tecleando. Yo creo que el sitio donde estábamos pues debía de ser los antiguos despachos o algo en la planta de abajo. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia impactante, de la que a mí yo reconozco que es un sitio al que me gustaría, hemos estado ya 2 o 3 veces, 3 creo que ha sido, y reconozco que me gustaría volver. Es más, si volvemos, fíjate que os vamos a grabar cosas para que luego las podáis escuchar. Bueno, yo creo que todos los hospitales, como decimos, sus paredes esconden, o no esconden, sino albergan dolor, sufrimiento y enfermedad. Y sobre todo estos hospitales tan antiguos, que como hemos dicho, fijaros que este de Viana que dice Patricia, que estuvimos hace poquito, o en este caso el Hospital de Pobres, intentaban curar de alguna forma, pero no con los medios adecuados quizás, o con la sapiencia actual de la medicina. Con lo cual eran lugares donde la gente, como he dicho al principio, más que irse a curar, iba a morir tranquilamente. Así que imaginemos todo ese dolor, el dolor generado en cualquier hospital hoy en día, familias enteras cuando desaparece un ser querido, fallecen muchos en los hospitales. Todo ese sufrimiento, ese dolor queda impregnado en aquellas paredes y de alguna forma yo creo que se transmite a lo largo del tiempo. Y Fundació Alba, pues como hemos dicho, ¿no? Yo creo que la historia nos dice la realidad de lo que esos muros contuvieron a lo largo del tiempo y que a día de hoy siguen conteniendo, quizás no de forma tan trágica, quizás de forma no tan cruel, pero sí que al mismo tiempo, donde la muerte, donde los habitantes de ese lugar quizás no les quede mucho tiempo, sean sus últimos años de vida, meses o incluso días, y la muerte tenga una parada obligatoria cada cierto tiempo en este lugar. Así que Fundació Alba Hospital de Sant Miquel, como digo yo, fue una de las primeras investigaciones que hice o que realicé y que he plasmado, como he dicho bien, en el libro de Enigma Montserratus. Y, evidentemente, os he querido extrapolar y traer directamente hasta aquí, hasta Nébula. Pues así terminamos nuestro recorrido por la Fundación Alba y el Hospital Sant Miquel. Un lugar donde la vida y la muerte se encontraron cara a cara y donde quizás algo decidió quedarse. Nos despedimos con el corazón un poco más lleno y la piel un poco más erizada, porque estas historias no solo nos hablan del pasado, sino de aquello que aún respira entre las grietas del tiempo. Gracias por acompañarnos en esta travesía entre lo visible y lo invisible. Si sentisteis algo, si algo os rozó el alma mientras escuchabais, quizás no fuisteis los únicos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, manteneros atentos a lo que no se ve. Y desde aquí siempre hago la misma petición. Sé que sois muchos los que os ponéis en contacto conmigo, trabajadores, residentes o familiares de Fundació Alba Hospital de Sant Miquel. Desde aquí hago una petición. Si queréis, tenéis los micrófonos abiertos para explicarnos esas experiencias. Incluso hacer una segunda parte de esta Fundació Alba Hospital de Sant Miquel. Así que ya sabéis, métodos de contacto, nos llamáis, habláis, grabamos si queréis una entrevista y la emitimos. Porque la verdad
siempre, siempre, siempre sale. Hasta dentro de 7 días, donde el universo, desde el universo hacia la Tierra, os traeremos esos misterios que tanto nos apasionan y que tanto nos gustan. Hasta dentro de 7 días. Hasta luego.